Hola, buenos días a todos. Buenas tardes, Oscar, allá en España, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Por favor, puedes abrir. Sí, muchísimo calor aquí en España, pero bueno, es ya verano aquí, así que es normal y el aire acondicionado ayuda. Bueno, por acá en cambio en Bogotá estamos y sus alrededores con bastante frío. Pues estoy a Bueno, punto de coger un avión para allá, Germán. ok. Bueno, les doy la bienvenida a todos a esta nueva sesión. Estamos nuevamente con Oscar después de habernos deleitado con su presentación del metaverso. Hoy nos trae un tema bastante innovador que se trata de gemelos digitales. Su definición, su aplicación en los negocios, diversas industrias, factores críticos de éxito para su implementación y monetización. Les recuerdo un poco acerca del currículum de Oscar. Oscar es CEO y fundador de Stratio, que es una compañía líder en Big Data y Data Fabric, eh, como también en inteligencia artificial, fundada en el 2014. Oscar tiene más de 15 años de experiencia en la creación y gestión de empresas de éxito, siempre en el rubro de tecnología. Su amplio conocimiento en Big Data e inteligencia artificial le han permitido posicionarse en el sector, siendo uno de los referentes y de los primeros en adoptar este tipo de tecnología. Ha sido profesor invitado en diversas instituciones académicas y universidades. Es el presidente del Big Things Conference, una de las conferencias más grandes de Big Data e inteligencia artificial en Europa, que celebra este año su octava edición. Como ponente, ha sido invitado a algunos de los principales eventos tecnológicos en los últimos años, tales como Spark, Summit, PC World Big Data, Strata Conference y Cassandra Summit, entre otros. Eh, Oscar, adelante con tu presentación, por favor. Perfecto, pues muchísimas gracias. Voy a empezar y, como siempre, al final respondemos cualquier pregunta, pero voy a ir bastante rápido. Entonces, comparto, minuto. Entonces, Digital Twins. Este es un tema curioso y que me encanta hablar de Digital Twins porque es una especie de déjà vu. Los Digital Twins estamos hablando de ellos desde hace más de 10 años. Entonces, vamos a ver la definición y de dónde vienen. En primer lugar, los Digital Twin son representaciones virtuales de dispositivos, de procesos, de empresas o de personas. Pero muy importante, estas representaciones virtuales de estos dispositivos, personas, procesos o fábricas se tienen que hacer, y es uno de los conceptos fundamentales de Digital Twin que yo siempre intento explicar, de manera no intrusiva. Es decir, en los Digital Twin, y para construirlos, se hace una gran integración de temas de IoT, de M2M, de sensores, para poder hacer una representación no solo de algo, sino de la evolución y qué está haciendo ese algo. Pero esos datos que vienen de una fábrica o de un proceso de fabricación o de un dispositivo, llegan para hacer el modelo virtual, el modelo digital, el gemelo digital de ese dispositivo sin tener que penalizar el funcionamiento normal del dispositivo. ¿Vale? Es un poco como la diferencia entre observador y observado. Para hacer un experimento, si al hacer el experimento afectas al experimento, el experimento no es válido. Pues lo mismo es un digital twin. Eres capaz de generar una réplica virtualizada digital de un proceso, una fábrica o un aparato sin afectar al funcionamiento de la fábrica o del aparato en ningún sentido y en ningún momento. Entonces, básicamente, el tema de los digital twin está muy ligado a la parte de machine to machine, la parte de IoT, coger datos de máquinas, hacer simulaciones de máquinas, etcétera. De hecho, como veis aquí, la definición viene del 2002. ¿Y de dónde viene? De la NASA. ¿Por qué? Porque la idea en la NASA era poder hacer modelos digitales de, por ejemplo, sistemas físicos como podía ser Marte, o modelos digitales de un robot
para antes de construirlo, hacer un simulador digital de ese robot y cómo se iba a mover por el espacio, por el Digital Twin de Marte, para verificar que efectivamente ese robot se iba a mover bien y por lo tanto pasar a construir ese robot y luego, por supuesto, enviarlo a Marte, que eran proyectos de cientos de millones o miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, como vemos, esto tiene más de 20 años y era un sentido totalmente práctico. Hacer una simulación digital virtual de algo, probarlo ahí, y una vez probado y comprobado hacerlo físicamente era muchísimo más barato. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto de los procesos de los Digital Twin? Pues en primer lugar, como vemos aquí, es que se puede simular algo, detectar anomalías o problemas, corregirlas conceptualmente, teóricamente, y entonces, en este caso, ¿no?, construir el modelo físico con todo eso perfectamente resuelto. Como vemos, además, los Digital Twins son una de las tendencias emergentes en últimamente todas las tendencias tecnológicas de los grandes analistas, ¿no? Gartner Digital Twin, como veis, ya en el 2018 lo ponía como una de las tendencias de innovación en el pico, con entre 5 y 10 años para ser una realidad. Voy a explicar en esta charla por qué necesita 5 y 10 años para ser una realidad, pero pese a todo es una de las tendencias top 10 tecnológicas en los últimos años. ¿Cómo se está haciendo un Digital Twin actualmente? Pues generalmente lo que se hace, se desarrolla un modelo, se modela un sistema, un proceso, una fábrica o un aparato digitalmente, se cogen datos del sistema físico, se monitoriza con IoT, con M2M y se alimenta al gemelo digital con esas señales de IoT, M2M, con lo que el gemelo digital en el fondo está monitorizando lo que está pasando en el sistema físico. ¿Por qué lo hago en el gemelo digital? Porque como en el gemelo digital veo lo que está pasando realmente, las fases posteriores de ese proceso o de esa fabricación, viendo lo que está pasando realmente, puedo simular, predecir lo que va a pasar después, y si veo que en la simulación o predicción, por ejemplo, por los datos de IoT que estoy recibiendo de la fábrica, por la presión de una válvula, la temperatura de otro factor y el nivel de ruido o de contaminación que hay en la atmósfera en ese momento, puedo simular y puedo predecir que va a haber una avería en la fábrica. Pero ¿dónde hago la simulación y la predicción de que va a haber una avería en mi fábrica? ¿En la fábrica física? No, en el gemelo digital. En el gemelo digital, leyendo por IoT y por M2M lo que está pasando en la fábrica, puedo simular y predecir lo que va a pasar o en el futuro o en las siguientes fases de la fábrica y antes de que ocurra, prevenir problemas. Y entonces aquí entra la parte de la operación, actuación. Tengo que ser capaces de hacer cosas con mi gemelo digital. Nosotros, recomendación primera, un gemelo digital tiene que tener incluida la parte de el modelado digital, la monitorización por IoT o por M2M de lo que está pasando, capacidad de simular y predecir y capacidad de operar y actuar. Sin la capa de operación y de actuación, lo único que hago es observar, pero no puedo resolver problemas ni adelantarme a ellos. Luego, primera recomendación, en un sistema de gemelo digital, la capa de operación y actuación es fundamental. Es la que me permite actuar. Voy a poner un ejemplo con una gran telco que nos ha pedido un gemelo digital últimamente. Como sabéis, las compañías de telecomunicaciones son compañías que tienen muchos sistemas
de antenas, de datos, de voz, multiplexores, intercambiadores, fibra óptica. Son tecnología muy compleja con miles de aparatos. Entonces, ¿qué es lo que nos pidieron a nivel de los sistemas de redes y de la operación de las redes? Crear un gemelo digital en el que se simula, se modela los diferentes elementos de redes y las interactuaciones que hay en ellos, y en base a los datos de IoT y M2M que llegan de los elementos físicos de las máquinas físicas reales, ver el comportamiento en este modelado del gemelo digital, lo que está pasando, y poder hacer escenarios de simulación y de predicción para que antes de que haya un problema se pueda predecir, y si ocurre un problema y no hubo predicción, se pueda actuar con lo que nos han pedido: la capa de simulación, la capa de predicción y la de actuar. Si hay un problema o lo va a ver, la capa de actuación en este caso, ¿qué hace? Pues se comunica a las APIs de una antena de comunicación, redirige la cobertura que da esa antena a las antenas que hay alrededor, y una vez que lo ha redirigido, que dentro de una hora esta antena se vaya a averiar, que es lo que en la simulación y la predicción el gemelo digital ha dicho, ya no importa, porque se ha actuado, se ha redirigido el tráfico, la cobertura de esa antena a las antenas colindantes. En este caso, ¿eso soluciona todo? No. Hay una parte de intersección de la antena que igual las antenas colindantes no cubrían, pero cuando ocurra la avería, las personas perjudicadas serán muy pocas. Entonces, como veis, un gemelo digital tiene en generar estas capas y estas fases, pero la operación, la capa de operación y actuación es fundamental. Aquí, ¿qué otros puntos son muy importantes? ¿Para qué se utiliza y qué beneficios tiene un gemelo digital? Pues en primer lugar, como decíamos, reducir los costes operativos. Hacer simulaciones o hacer modelos en digital es muchísimo más barato que en el mundo físico. Y este es el mundo de la virtualización. Entonces, reducir costes operativos. Segundo punto, mejorar la calidad del rendimiento y los servicios. ¿Por qué? Porque en ese escenario de gemelo digital puedo establecer diferentes modelos de simulación, por ejemplo, uno en el que digo: ¿qué ocurre si de repente en vez de 1000 usuarios en esta zona hay 50.000? Porque va a haber un concierto. Pues con el gemelo digital simulo que hay 50.000 personas, veo que va a haber problemas incluso para poder llamar desde el móvil, y puedo accionar pues elementos accesorios que tengan más cobertura o más antenas en esa zona justo en el momento del concierto. Entonces, mejora la calidad, mejora el rendimiento, mejora el servicio, aumenta la eficiencia de los ingenieros, del coste humano. ¿Por qué? Pues otras de las funciones de los gemelos digitales, los gemelos digitales, más allá de la monitorización IoT M2M que había hace 10 años, ahora son gemelos digitales inteligentes. Es decir, los escenarios de simulación que se pueden hacer son muy inteligentes. ¿Qué quiere decir inteligentes? Que, por ejemplo, los gemelos digitales actuales, con las tecnologías distribuidas y de Big Data, son capaces de correlar, en vez de entre 10 y 20 datos, que era lo que hace 20 años teníamos capacidades, pues dependiendo de las máquinas que se pongan, entre 100 y 5000 factores. Con lo que, combinando datos, se correlan diferentes datos y somos capaces de detectar falsos positivos. Es decir, en un escenario de simulación, pues cosas o problemas que creemos que van a pasar, pero que en realidad no iban a pasar, con lo que mando un ingeniero a esta fábrica o esta parte de la fábrica porque esta máquina está teniendo un problema o lo va a tener, y en realidad era un falso positivo, no lo iba a tener. Vale, pues los Digital Twin cada vez son más inteligentes, somos capaces de correlar más datos de IoT, de M2M,
generar más simulaciones por segundo, detectar falsos positivos, y cuando se genera una acción o se solicita una acción tanto automática, capa de operación y automatización y de acción, como humana, ingenieros o personas, se les manda porque hay una acción con una probabilidad superior al 80% de que realmente ocurra. Luego, en la fase de desarrollo, reduce el tiempo y el ciclo de desarrollo y aumenta la productividad. Es capaz de diagnosticar, solucionar y predecir fallos de manera más certera. Por ejemplo, nosotros tenemos digital twins que simulan determinadas máquinas, que son las máquinas que ayudan a los aviones a aterrizar en distintos aeropuertos en todo el mundo, con lo que esos gemelos digitales, por el uso que se tiene de esas máquinas, cómo funcionan, las horas y las señales que recibimos por IoT de los sistemas de ayuda al aterrizaje de los aviones reales que hay en los aeropuertos, estamos haciendo una simulación digital, un digital twin, de prácticamente el 30% de todas las pistas de aterrizaje en el mundo. Y hemos, gracias a la predicción temprana y a la simulación, predicción temprana de averías, ayudado a que muchos aeropuertos, en lugar de quedarse bloqueados con hasta 3 pistas principales es un desastre en un aeropuerto, eso nos ha pasado históricamente 10 veces. ¿Vale? Cuando pasa eso, un aeropuerto se bloquea. Bueno, pues ahora, desde hace 4 años, con la sofisticación del gemelo digital que simula todas las pistas, no nos ha pasado nunca. Nunca hemos sido capaces de no predecir que iba a fallar un aparato a tiempo de que lo cambien y que no se bloquee la pista. O sea que este punto es fundamental, todo el tema de detección temprana de averías y simulaciones. Y luego, por supuesto, toda la parte de robótica y simulación de robótica y actuación con robots. Y ahí yo no estoy hablando de RPA, RPA se confunde con robótica, pero RPA es aplicaciones de automatizaciones bastante sencillas, ¿no? Los RPAs simulan actuaciones de un humano con interfaces y diferentes aplicaciones, pero eso no es inteligencia artificial, eso es, se le ha llamado robótica, pero bueno, es una robótica tonta, como quien dice. Bueno, al final, como decía, para nosotros es fundamental en este ciclo poder mejorar, aplicar tecnologías de Big Data, de IoT, inteligencia artificial, generar escenarios de qué ocurriría si vienen 10.000 personas o si de repente viene una pieza que pesa 1.500 kilogramos, con la predicción y los what if, reducir el coste de mantenimiento y de evolución y de desarrollo, mejorar la decisión, el proceso de decisión y la eficiencia de las actuaciones, y luego todo eso linkado al mundo físico, al mundo real, con la parte de sensores IoT, con lo que, como veis, es un proceso virtual. Básicamente, ¿qué hace un gemelo digital, por lo tanto? Pues un gemelo digital une o crea un mundo online virtual digital de cualquier sistema, simulando, modelando sistemas o procesos físicos, y lo conecta al sistema físico, muy importante. El gemelo digital no es hago un modelo de una fábrica y lo tengo en 3D y lo estoy viendo y ya está. Eso no es un gemelo digital. Eso es un modelo en 3D de CAD, pero eso no es un modelo digital. Un modelo digital, un digital twin, modelas el proceso, el aparato o la máquina y gestionas y verificas y monitorizas el funcionamiento del sistema real físico a través de la conexión de IoT y M2M, y a partir de ahí puedes hacer simulaciones, predicciones y ayudar en todo lo que hemos dicho anteriormente. Bueno, ¿cómo funcionan los gemelos digitales? Como decía, un gemelo digital al final es una fusión de datos almacenados. ¿Por qué datos almacenados? Porque para hacer o simular un proceso o una máquina, tengo que ver
Pues, por ejemplo, la cinta de transmisión, qué ancho tiene, qué capacidad, qué número de objetos puede manejar por minuto. Pues eso lo tengo almacenado como una de las características de esa máquina. Por lo tanto, cuando creo el gemelo digital, tengo una serie de características y datos que me especifican diferentes parámetros de la máquina. Entonces, tengo datos almacenados con los que construyo mi gemelo digital. Luego, tengo datos que me llegan en real time, en streaming, toda la parte IoT, la parte de M2M, tanto de esa máquina como de otros sistemas. Y aquí paso a explicar la importancia de la interconexión. Aunque yo esté simulando un proceso de fabricación continuo, una de las evoluciones que ha habido de los Digital Twin en los últimos años es el permitir la interconectividad con sistemas de entrada y de salida. Es decir, yo estoy simulando, por ejemplo, un proceso de fabricación de autos, pero estoy conectado en ese Digital Twin que simula esa fabricación de esos autos con el ERP de pedidos. Con lo que si de repente veo que en pedidos se ha multiplicado por 3 y que voy a tener que fabricar 3.000 coches, priorizo mis escenarios de simulación de mi Digital Twin con las entradas reales que veo en otros sistemas. O, por ejemplo, si mi Digital Twin veo por las señales que tengo que estoy fabricando 10.000 componentes y de repente veo en la salida que hay 2 camiones en los muelles de carga que se han roto, veo que voy a fabricar, simulo cuánto voy a tardar esos 10.000 productos en salir y veo que cuando salgan se van a almacenar en el almacén porque hay 2 camiones rotos y que, por ejemplo, no va a haber espacio en el almacén para esos productos. ¿Qué hago? Pues ralentizo la operación hasta que se resuelve el problema. Por lo tanto, en el gemelo digital tengo datos para hacer la simulación del modelado, datos que me llegan en real time, datos de los sistemas de entrada anteriores a mi gemelo digital y de salida, y en base a eso priorizo y hago diferentes escenarios, simulaciones y predicciones. Los datos, por lo tanto, son una parte fundamental de un gemelo digital. Y otra parte fundamental, lo veremos luego en cómo implementarlo, cómo manejar estos datos en sistemas distribuidos. Es imposible actualmente hacer un gemelo digital inteligente, moderno, sin sistemas distribuidos. Los sistemas distribuidos te permiten manejar volúmenes de datos en tiempo real, millones de datos en tiempo real y volúmenes muy grandes, y correlar todos esos datos también en tiempo real o en near real time. Con lo que sin sistemas distribuidos es prácticamente imposible hacer gemelos digitales. Y ahí, como veremos luego, estamos hablando de sistemas con contenedores. Bueno, como decía, entonces los datos es fundamental. Manejar esos datos en plataformas distribuidas es un requerimiento obligatorio por el volumen de datos de IoT, de M2M y simulaciones que hay que hacer. Y inteligencia artificial avanzada también es una necesidad. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial es con lo que hacemos las simulaciones, las predicciones y también las actuaciones automáticas. Por lo tanto, en los gemelos digitales es fundamental datos, plataformas distribuidas e inteligencia artificial. Como decía antes, ¿qué es otra parte fundamental? La monitorización. Hay 2 tipos de monitorización. Monitorización técnica y monitorización funcional. Un error clásico que suele haber en los gemelos digitales es que se hace solo una monitorización técnica. Es decir, la conexión del gemelo digital con el objeto físico, con el proceso, la máquina o la fábrica física, se hace con IoT y M2M y se monitoriza técnicamente que la presión de esta válvula es la adecuada, el número de piezas que pasa por aquí son 5.000, por lo tanto es algo técnico. Pero la monitorización funcional lo que hace es cuántas piezas se hacen normalmente de media en esta máquina, 300. Por lo tanto, funcionalmente,
Si en vez de 300 me llega que estoy haciendo 10, es que algo está pasando en esa máquina. Se ha averiado o se va a averiar. Pero sigue habiendo piezas, solo que funcionalmente, a nivel de negocio, alguien dijo que si en la monitorización de repente, en este punto, disminuye el número de piezas, funcionalmente está fallando. Entonces, la monitorización técnica normalmente encuentra problemas o errores cuando ya han pasado. Una válvula de pintura tiene una presión de 10 y de repente leo 0, técnicamente monitorizo, se ha roto. Pero la monitorización funcional me dice que normalmente una válvula tiene entre 10 y 12, veo que de repente baja a 8 y a 7 y funcionalmente, como alguien dijo, que cuando baja a 7 hay algún problema, predice que se va a romper. Por lo tanto, la monitorización técnica es post-mortem, algo pasó y se ha roto. La funcional es la predictiva, la de negocio. Y con la funcional hago los escenarios de simulación y los escenarios de predicción. Como decía, monitorización técnica o monitorización funcional. Nosotros recomendamos las dos, pero un esfuerzo y una inversión enorme en la funcional y la de simulación y de predicción. Como decíamos, la parte de simulación es fundamental y para hacer una simulación adecuada se necesita inteligencia artificial avanzada. ¿Qué quiere decir eso? Vemos que se han hecho y se hacen gemelos digitales, por ejemplo, con la parte de algoritmia en R. R es un lenguaje fantástico, pero primero es difícil de productivizar y no es capaz de manejar datos en tiempo real de IoT o M2M rápido. O por ejemplo, Python es un lenguaje fantástico, tienes un montón de librerías de inteligencia artificial, pero no es capaz de manejar sensores, máquinas, datos, volúmenes combinados con datos storage. Es imposible. Hay que ir a PySpark, Machine Learning, redes neuronales, TensorFlow, sistemas distribuidos, porque si no, en near real time no eres capaz ni de procesar ni de aplicar algoritmos, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona el sistema? Pues de mi sistema físico hago el modelo, del modelo voy cogiendo datos que son mi conexión con el mundo real y eso me permite monitorizar, analizar la monitorización, los sistemas, qué está pasando y aplicando el conocimiento, hacer simulaciones y hacer predicciones, ¿vale? Entonces, básicamente, como tampoco vamos muy bien de tiempo, voy a avanzar. ¿Qué parte es importante también? Hemos hablado de datos y de inteligencia artificial en los gemelos digitales, la seguridad. Voy a poner un ejemplo. Actualmente en Europa, con la guerra de Ucrania, uno de los grandes problemas que hemos tenido todos los países en Europa es la ciberseguridad. Se ha multiplicado por 10 los ataques de ciberseguridad desde Rusia y desde otros países, porque al atacar se consiguen efectos de distracción respecto al desastre de la guerra de Ucrania. Bueno, ¿a qué se ha atacado principalmente? A los gemelos digitales de sistemas de electricidad y de agua. Servicios primarios, porque como los sistemas de electricidad, de distribución de redes, de agua, de potabilizadoras, como decía, el tema de seguridad es fundamental porque un gemelo digital tiene una conexión entre la parte de simulación digital que tiene y suele tener conexiones a Internet y el sistema físico. Por lo tanto, los hackers, por ejemplo, en los temas de ciberseguridad ahora en Europa, con la guerra de Ucrania, se conectan a los gemelas digitales de simulación y monitorización del agua, la electricidad, etcétera, para acceder al sistema físico y dejar a un país sin electricidad o sin agua. Entonces, otra de las recomendaciones de esta charla, los gemelos digitales tienen que estar hipersecurizados y con un sistema de desconexión del IoT y M2M con la parte física, porque en cuanto entra o hay una probabilidad de ataque o de hackeo del gemelo digital, tienes que cortar la conexión con el sistema físico. Importantísimo. El tema de la seguridad debe ser extrema en los gemelos digitales. Y cuanto más crítico
sea el gemelo digital o el sistema que está simulando, mucho más importante esa seguridad. Vamos a ver luego toda la parte de blockchain, security token, etcétera, de manera adecuada. Como decía, la simulación y los escenarios son fundamentales y hay la inteligencia artificial y para ello es muy importante almacenar datos. En la predicción y monitorización se compara el funcionamiento del gemelo digital con el histórico, lo que se considera normal, con lo que es muy importante que el sistema de datos pueda manejar volúmenes de datos históricos muy grandes de años con un coste razonable. Otra de las tendencias que se está haciendo, utilizar cabinas de bajo coste on-prem o utilizar storage para el histórico de las public cloud. ¿Qué relación tiene los gemelos digitales con todos los temas de identidad digital, blockchain, etcétera? Bueno, pues la identidad digital es fundamental en la parte de gemelos digitales personales y cada vez la identidad, los gemelos digitales de personas son más importantes. La administración digital, identificar o interactuar con los países, ¿qué tecnologías y con qué tecnologías se está haciendo estas identidades digitales? Bueno, pues aquí hablamos de todo el tema de blockchain, temas de NFTs, lo vamos a ver luego, que permiten identificar a una persona unívocamente para poder acceder a tus registros sanitarios, a tus temas de impuestos, lo que quieras. Pero la parte de la identidad digital, con estas tecnologías de blockchain, está teniendo un peso mucho más grande con todo el tema nuevo del metaverso. Y aquí se incluye blockchain y NFT. Tuvimos una charla de el metaverso hace poco, por lo tanto no lo voy a repetir, pero en el metaverso, los gemelos digitales, el metaverso es la evolución de Internet, es un Internet 3.0 con realidad aumentada, ¿no? Un espacio de Internet en el que interaccionamos con otras personas en espacios de realidad aumentada. Por lo tanto, el metaverso es la web 3.0, un ciberespacio inmersivo con realidad aumentada. Entonces, en este espacio vamos a tener diferentes gemelos digitales, algunos van a ser falsos, es decir, tengo avatares y no se sabe que soy Óscar Méndez, me llamo Antonio Lázaro, pero va a haber otros que tienen que ser auténticos. Es decir, tengo que tener una identidad digital que garantice que soy Óscar Méndez. Esas identidades digitales, ¿quién las está creando? Los gobiernos. Y los gobiernos van a ser garantes, mediante blockchain estamos ayudando a varios de ellos, a que con ese ID, con ese NFT, con ese wallet, yo garantice que soy Óscar Méndez y puedo comprar bienes a otras empresas, a otras personas, pagar mis impuestos o mirar mis registros médicos. Y lo mismo el tema de los Digital Twin para compañías. En el metaverso, los Digital Twin van a permitir que diseñe un coche y los usuarios lo puedan utilizar en el metaverso, que diseñe mi Digital Twin y lo pruebe en el metaverso. Por lo tanto, con el metaverso, los gemelos digitales son muy importantes. ¿Qué importancia va a tener el metaverso y los Digital Twin en el futuro? Pues van a hacer que la inteligencia artificial de estos Digital Twin, que hasta ahora es bastante sofisticada, se multiplique por 100 o por 1000. ¿Por qué? Porque en el metaverso las empresas y los sistemas, los gemelos digitales, van a interaccionar con miles o millones de máquinas y personas. Es decir, en un Internet 3.0 en el que el metaverso hay digital twins de personas, máquinas, procesos, compañías, bienes, servicios, etcétera, la interacción de mis gemelos digitales se va a multiplicar por 1.000.000. Por lo tanto, la inteligencia artificial ha de ser capaz de automatizar decisiones en un entorno de millones de estímulos e interacciones y de aprender de manera continua. Por ejemplo, en todo lo que es nuestros Digital Twin, la parte del asistente de inteligencia artificial será fundamental para que ese Digital Twin mío cada vez sea más inteligente y por lo tanto en el trabajo, al ser mi Digital Twin más inteligente, pueda interaccionar mejor en el metaverso. De hecho,
los Digital Twin personales, con su inteligencia artificial, serán un factor decisivo para que te contraten en una empresa. Estoy hablando del futuro, estamos hablando de 10 años, pero quería comentar este punto para pasar cualitativamente en la decisión de Digital Twin de empresas y personas. Los Digital Twins, en nuestra opinión hasta ahora, eran un nice to have, ahora son un must to have. Hay que invertir lo más rápidamente posible en Digital Twin de vuestros sistemas cores. ¿Por qué? Porque para tener un Digital Twin real vais a tardar 2-3 años, y sin un Digital Twin real, con inteligencia artificial real, sofisticada, no vais a poder operar en el metaverso. Con lo que los Digital Twin han pasado de ser algo que mejora los ciclos, reduce costes, mejora la calidad del servicio, detecta y predice averías, un mal funcionamiento, etcétera, a algo con lo que si no lo tienes no vas a poder operar en el metaverso. Y como muchas de las operaciones de negocios en los próximos 10 años se van a hacer en el metaverso, si no tengo Digital Twin, desapareceré, ¿vale? Entonces aquí necesitamos una nueva tecnología. La tecnología está evolucionando por 1000. Nuestros Digital Twin van a ser, como veis aquí, la evolución que se está invirtiendo, la inversión que se está haciendo en el metaverso es tan grande que los Digital Twin cada vez van a ser o poder ser más inteligentes y más sofisticados. Recomendación cuarta, empezar a invertir en Digital Twin. Pueden ser poco sofisticados ahora, pero que iterativa e incrementalmente vayan añadiendo estas nuevas tecnologías para que podáis interactuar en el metaverso lo antes posible. ¿Cuál es, si no, la conclusión? O innováis y empezáis a hacer Digital Twins que puedan en el medio plazo y largo plazo interaccionar en el metaverso, o, dependiendo del sector, las compañías que no lo consigan desaparecerán. Por lo tanto, ¿cómo hacer un gemelo digital? Hasta ahora se han hecho físicamente. Nuestra recomendación es hacerlos físicamente. ¿Por qué? ¿Cómo se hacían físicamente? Pues, por ejemplo, hacía un sistema digital con lagos de Big Data físicos, hacía programas que copiaban los datos de IoT y M2M en esos modelados digitales de mis máquinas o de mis fábricas o mis procesos, y con esfuerzo humano generaba luego algoritmia que me hacía escenarios de simulación y de predicción. Con lo que, ¿qué ocurre con eso? Que eso es muy lento. Entonces, actualmente nuestra recomendación es, para hacer un gemelo digital, la manera más adecuada es automatizar la creación del gemelo digital. Entonces, descubro qué datos tengo y qué datos me vienen por IoT o por M2M de una fábrica, por ejemplo. Una vez que lo he autodescubierto, accedo automáticamente a esos datos con un virtualizador. Una vez que estoy accediendo a los datos, por ejemplo, en una cadena de producción, en una fábrica, puedo tener 7 máquinas. Y para hacer una pieza, un coche, la pieza del coche pasa por las 7 máquinas, ¿vale? Pues ya estoy accediendo a los datos de las 7 máquinas automáticamente. ¿Y qué tengo que hacer a continuación? Modelar los datos que me vienen de cada máquina para que se llamen igual, es decir, definir los datos de mi gemelo digital, esta vista que veis a la izquierda. Eso mapea los datos de cada una de las máquinas que intervienen en el proceso o en la fábrica, y cuando lo he modelado, cuando mapeo con los datos de mi gemelo digital ese proceso, ya puedo monitorizar, porque independientemente de que me vengan datos de IoT o M2M de una máquina y que le llamara de esta manera, mi gemelo digital lo traduce, con lo que puedo monitorizar lo que va pasando en la fabricación de una pieza. Y al final automatizo la parte de inteligencia artificial para hacer modelos de inteligencia artificial, escenarios de simulación automatizados. ¿Vale? Por lo tanto, recomendación: hacer los gemelos digitales automatizando gran parte de la construcción. Y la tendencia ahí es hacerlo con un Data Fabric. Elemento clave: utilizar un virtualizador.
el primer elemento que ayuda a converger los datos en un sistema de IoT y M2M de diferentes máquinas o diferentes sensores y válvulas es un virtualizador. Con lo que os recomendamos para los gemelos digitales virtualizar los datos, fusionarlos, federarlos, traducirlos a un lenguaje común y a partir de ahí puedo monitorizar lo que hace mi sistema y generar simulaciones y predicciones con inteligencia artificial. Con esto no nos queríamos extender más en la parte de gemelos digitales. Sí que, insisto, actualmente con la venida del metaverso es una necesidad, por lo tanto os animamos a invertir y empezar a construirlos iterativa e incrementalmente y pasamos a la parte de preguntas. Vale, Oscar, muy interesante sobre todo esto último que has mencionado. Mientras tú hacías tu exposición, yo pensaba precisamente en lo que acabas de acotar, en que hay que automatizar de alguna manera cómo hacer estos gemelos digitales. Porque a hoy, cuando queremos solo hacer un modelo predictivo, ¿cuánto tiempo nos tomamos? Nos podemos estar tomando, en el mejor de los casos, 2, 3 meses, etcétera. Claro, Y eso si no encontramos problemas de calidad de datos, problemas de acceso a los datos, etcétera. Entonces, digamos, esto que nos ha mostrado es muy interesante y era una de las preguntas que te tenía, pero pues ya me las has respondido. Otra de las cosas que pienso mientras tú exponías que nos puede ayudar a acelerar todo este tema de gemelos digitales es que eh, las cosas físicas, como tú muy bien lo advertiste, porque un gemelo digital es una copia digital de una cosa física o de una persona, una máquina, una fábrica, etcétera. Si estos objetos, llamémoslo así, ya vienen preconfigurados como un nodo en ese metaverso que tú has dicho. claro. Es decir, son un nodo eh, que ya viene con un set de datos, con una taxonomía que se vincula al metaverso. Esto también haría que se aceleraran esto de los gemelos digitales. Por ejemplo, si compro un auto, pues este auto ya viene con un set de datos que va pegado a una taxonomía, de tal manera de Eso que es. una vez sea conectado a un IoT, ya tiene un conjunto de datos abiertos, se me ocurre, un conjunto de datos abiertos para ser monitorizados y digitalizados para crear su modelo digital. Eso permitiría acelerar este tipo de conceptos en el mundo real. ¿Qué piensas de eso? Y si se está pensando en este tipo de cosas para todos los objetos físicos, es decir, Claro. ya vengo con un conjunto de APIs, un conjunto de taxonomía, un conjunto de datos abiertos para entrar al mundo del metaverso. ¿Qué opinas de Claro, eso? totalmente. Esto es necesario, es algo que sobre todo los integradores estamos pidiendo y solicitando, pero por ahora no se está llegando a una convergencia. Es decir, lo lógico sería llegar a taxonomías comunes, tal como decías, ontologías, que independientemente del fabricante de un coche o del fabricante, por ejemplo, de un robot de pintura, los datos que da ese robot de pintura por IoT y por M2M los diera con una taxonomía global de robots de pintura. De tal manera que el Digital Twin, leyendo los datos en esa taxonomía global y acordada, aunque cambie de robot de pintura, esté realizando las mismas simulaciones y no tenga cada vez que se rompe una máquina y lo cojo en vez de Siemens de Bosch, tener que rehacer mi gemelo digital. Eso es uno de los mayores problemas y gastos que hay. ¿Quiénes podemos ayudar a esto? Los compradores. Voy a intentar explicarlo. En los próximos, todavía no, lo que hay es una guerra de estándares ahí en el que cada vendor intenta definir su estándar, pero si los compradores, por ejemplo, una fábrica de coches, en los próximos 5 años yo estoy convencido de que al comprar un robot de pintura van a exigir que el robot de pintura físico venga con un gemelo digital modelado que se corresponda con un estándar. Es decir, ya no los datos y la taxonomía que me da el robot físico, que debería ser algo, un requisito incluso
a nivel de Comunidad Económica Europea, Latinoamérica o Estados Unidos un requisito que les obligue a los fabricantes a que la taxonomía sea común, sino que yo voy a comprar este robot porque además de ser el robot físico, va a tener un modelo virtual que me va a permitir simular mi digital twin de fábrica perfectamente. Por lo tanto, creemos que los compradores, cuando compremos sistemas, tenemos que exigir que empiecen a tener digital twins, las piezas interoperables con digital twin dentro de estándares de mercado. No sé si me he explicado. Claro que sí, Oscar. Digamos, es como la tendencia a que las cosas sean de alguna manera abiertas para ser interconectadas a ese mundo virtual, a ese metaverso. Oscar, aquí Sí. tenemos una pregunta interesante del público, es ¿cómo podríamos aplicar esto de gemelos digitales al tema de la salud? Claro, los gemelos digitales en la salud se está utilizando masivamente. Nosotros estamos ayudando a varias compañías, tanto privadas como públicas, con los temas de IoT, M2M, no ya hablando de relojes inteligentes conectados con el móvil, sino incluso con aparatología muy sofisticada, llevar esta aparatología, cámaras especiales, a las casas de los enfermos crónicos, para que los enfermos crónicos puedan ser tratados y monitorizados en sus casas. Y ahí lo que se hace es, por ejemplo, con una cama especial, leer 3 veces al día determinadas constantes de un enfermo crónico, y en el hospital, en lugar de tener a ese enfermo, a esa persona físicamente en una habitación, se tiene un gemelo digital que está con las lecturas que se hace de estas camillas especiales, viendo la presión sanguínea, incluso haciendo mediciones de sangre, temperatura, movimientos de manos, de ojos, de pupila, y en una sala de 50 metros cuadrados tenemos empresas que en este tema de innovación de Digital Twin para salud están manejando 2.000 Digital Twin que se corresponden a 2.000 personas físicas que en lugar de estar en una habitación están en su casa con estos sistemas bastante sofisticados, pero que cada vez serán más baratos. Por lo tanto, en la salud, el crear digital twin de las personas es fundamental y va a mejorar la calidad del servicio de salud a nivel mundial, sin ninguna duda, porque la población cada vez es más anciana y tenemos más enfermedades crónicas. Ahí también coincido, los digital twins son un must to have, porque si no la calidad de vida de esos pacientes es muy baja. Vale, Oscar, muchas gracias. Ya tenemos que finalizar. Muy interesante. Nos podríamos quedar aquí haciendo más preguntas y adquiriendo nuevo conocimiento. Yo de mi parte me voy con muchos conceptos nuevos para poner en práctica, incluso para profundizar. Oscar, excelente presentación. Muchas gracias. Agradecemos a Muchísimas gracias. nuestros organizadores, ASIS, la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, Dama, Capítulo de Colombia. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Management and Quality, B-Code, Stratio y Pricewaterhouse. Gracias, Oscar, muy amable, muy Muchas interesante. gracias. Hasta luego, un Muchas abrazo. gracias. Chao. Bueno, chao.